Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Suiza para Eurovisión 2022. Esta canción también ha sido escogida de forma interna, así que vamos a escucharla. Suiza, Eurovisión 2022, Marius Beer canta Boys Do Cry. 3, 2, 1, play. Ostras, qué pasada el lugar donde ha grabado el vídeo. In my room, Hola Sam lives a Smith. boy who could be blue, and you might never know. No. You think he's cavalier? He would Pues la canción comienza con un sonido bastante nostálgico, quizás seguramente está hablando de él cuando era un niño pequeño. Y en cuanto a la voz, he dicho lo de Hola Sam Smith, no porque el color de voz se parezca, sino por el estilo de canción. De balada, con un poquito de mezcla de soul, quizás, por eso lo he dicho. Vamos a ver por dónde tira la canción. He would share more than a crocodile tear if you go. Sí es soul, pero es mucho más clásico. Más estilo Michael Bublé. O sea, es bastante clásico. Sky. And rivers they run dry. And boys do cry. Pues mira, ahora mismo justo en ese final, como ha cantado el Boys Do Cry. No lo he hecho así, pero me lo estoy inventando. Me ha recordado a Victoria, de Bulgaria, del año pasado. Pues es una canción claramente para lucirse vocalmente y una canción intimista. Es una canción pues que veo de conexión emocional porque está contando una historia. Entonces básicamente la actuación puede ser intimista en Eurovisión y tratar de emocionar y conquistar tanto al jurado como a la audiencia. Es una propuesta de ese estilo. Wow, qué graves. También me ha recordado ahora a Frank Sinatra. Es que es muy clásico la forma como está cantando, tanto la música como la forma de cantar. Me parece una canción de Navidad. Una de dos, o él conquista a los jurados por su voz y los jurados le votan mucho, o quizás la canción puede pasar desapercibida, porque es cierto que las grandes voces también gustan en Eurovisión y gustan las baladas. Han ganado muchas baladas y de hecho este año las favoritas para ganar son baladas. Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia, etc. Entonces es a donde voy. Ya tenemos varias baladas que son candidatas a ganar y que quizás tienen una estructura más comercial y que enganchan más o conectan más. Entonces esta canción, a pesar de estar cantada de una forma emocional, si no conecta totalmente en directo, no creo que vaya a poder superar a las favoritas. Creo que quizás a nivel vocal puede gustar, pero que a lo mejor la audiencia tire más por otra balada que le parece más pegadiza. También esto va a mejorar muchísimo en directo, ¿eh? Lástima que la orquesta no pueda ser en directo, porque ahí entonces mejoraría. Sí, en directo esto va a mejorar. Vale, voy a hablar de la letra, que no he dicho nada. Me gusta la letra porque lo de boys do cry, los chicos también lloran, evidentemente es una crítica a la sociedad, porque la letra está diciendo cosas tipo que a veces los aviones se caen, que las montañas se desmoronan, que los ríos se secan, es decir, está
dando ejemplos de cosas que son poco probables. Y al final de ese estribillo dice, y los chicos también lloran. Entonces yo lo interpreto como una crítica de que siempre se ha dicho lo de que un hombre no puede llorar, etcétera, y es una crítica a eso y por eso está mencionando cosas inusuales y metiendo lo de los chicos también lloran. En plan, vamos a cambiar la mentalidad. Yo lo interpreto así la letra. Así que el mensaje de la canción me gusta bastante. Voy a terminar de escucharla. They crumble and rivers they run dry. And oh, 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 boys do Ay, qué mono. cry. También estoy seguro que esta canción me va a gustar mucho más en directo. Pues la letra de la canción me ha gustado mucho y creo que el fuerte de esta canción es la emoción y que transmitan esa letra, ese significado que tiene la canción en el escenario de Eurovisión. Creo que esa es la gran baza de esta canción. Compite en la primera semifinal, lo que significa que no lo tiene difícil para pasar a la final. Puede pasar perfectamente, a no ser que dé la sorpresa a países como Letonia. Sé que mucha gente piensa que Letonia va a pasar directamente a la final, pero yo no lo tengo tan claro. Quizás le puede quitar el pase a la final Letonia o Moldavia, como es una canción con ritmo divertido, puede dar la sorpresa. O Dinamarca. También tengo claro que es una canción que va a mejorar mucho en directo. Se nota que tiene buena voz, que la voz no está retocada en la versión en estudio. Además, este tipo de canciones suelen mejorar en directo por improvisar vocalmente. A los jurados les puede cautivar con su voz y también a la audiencia por el mensaje de la canción. Por eso digo que tienen que potenciar ese mensaje. Otra baza que tiene esta canción es que al competir en la primera semifinal solo compite con dos baladas, con la de Países Bajos y con la de Portugal. La de Portugal, que es una voz grave también que puede alucinar a los jurados, y la canción de Países Bajos que probablemente va a ganar esa semifinal. Pero lo que digo, que a nivel vocal también puede destacar porque no tiene mucha competencia y además a nivel vocal era una mezcla como de Michael Bublé, de Tony Bennett, porque la canción tenía como un toque de Navidad, de Frank Sinatra, también he mencionado a Sam Smith. Entonces a nivel vocal puede lucirse y sorprender a los jurados y recibir bastantes votos de los jurados en la primera semifinal. Y en la final, quizás como es una balada más y este año las grandes favoritas son baladas, creo que el resto de baladas como la de Suecia, Italia, Polonia, Azerbaiyán, Reino Unido, quizás pueden superarle porque tienen una estructura más comercial o más pegadiza y esta canción es más clásica. Esto no significa que una canción clásica no pueda ganar. Portugal 2017, por ejemplo. En esas baladas favoritas no solo son comerciales, también son baladas donde los cantantes se lucen y muestran su rango vocal. Entonces son una competencia muy fuerte. Entonces creo que hay esta canción ya perdería puntos porque tanto los jurados o como el televoto podrían elegir otras baladas antes que la de Suiza. Entonces sí pienso que puede pasar a la final, pero no creo que sea una balada que vaya a competir para ganar porque creo que hay otras que le superan. Y el resumen básicamente es buena voz y una canción emocional que tiene que emocionar en directo. Y esa es mi opinión de Suiza. No sé qué opináis vosotros, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Boys do cry. Sé que no es así, pero me lo he inventado.